El 15 de octubre, 5 soldados rusos entraron a la ciudad de Pokrovsk vestidos como civiles comunes. Pantalón de mezclilla, chaqueta sencilla, nada de uniforme militar. Escondieron las armas bajo la ropa y caminaron por las calles como locales, aunque no lo eran. Pokrovsk fue una ciudad industrial importante, con más de 80,000 habitantes. Después de años de bombardeos rusos, menos de 1,000 civiles siguen viviendo ahí. La mayoría son personas mayores, que han pasado toda su vida en ese lugar y se niegan a irse. Por eso, las unidades de drones ucranianas tienen órdenes estrictas de no disparar a nadie vestido como civil, a menos que tengan absoluta certeza de que es un soldado ruso. Y Rusia lo sabe, está usando esa regla como arma. Ese día, los 5 soldados llegaron al centro de la ciudad y encontraron a 3 civiles, pero cometieron un error fatal. Un dron de reconocimiento ucraniano capturó todo en video. Cada segundo, cada movimiento, cada disparo. Los soldados rusos se dieron cuenta de que habían sido grabados y corrieron a esconderse en una estación de tren cercana. Pensaron que estarían seguros ahí. Estaban equivocados. Ucrania no estaba interesada en tomar prisioneros. Lo que sucedió después fue justicia rápida y definitiva. Los drones localizaron la estación y eliminaron a los 5. Ahora, puede que pienses que esto fue solo otro incidente aislado en la guerra, pero no lo fue. Lo que pasó en Pokrovsk es parte de algo mucho más grande. Y para entender la magnitud de esto, necesitamos hablar sobre lo que realmente significa esta táctica rusa. Cuando los soldados se visten como civiles para atacar al enemigo, eso tiene un nombre específico en el derecho internacional. Se llama perfidia y es un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. Pero el problema va más allá de la ley. Es una trampa estratégica perfecta. Piensa en el dilema imposible que esto crea para los defensores ucranianos. Si disparan a cualquier persona con ropa civil, pueden estar matando a un inocente y entonces cometen un crimen de guerra. Pero si no disparan, permiten que grupos de infiltración rusos entren en la ciudad, recojan inteligencia y ataquen posiciones ucranianas por la retaguardia. Es un juego sucio. Rusia estaba usando las propias leyes de la guerra como arma contra Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que este no era un caso aislado. Grupos de 5 a 10 soldados rusos habían estado realizando infiltraciones repetidas en Pokrovsk. Un comandante ucraniano admitió públicamente que sus tropas estaban teniendo dificultades para distinguir a los civiles de los soldados rusos disfrazados. Pero entonces Ucrania descubrió cómo resolver ese problema. Con tecnología y paciencia. Y por tecnología me refiero a drones. Los drones no solo sirven para atacar, también vigilan, graban y recolectan evidencias. Cuando ese dron capturó el video de los 5 soldados matando civiles, hizo 2 cosas al mismo tiempo. Primero, proporcionó la prueba legal. Ese video muestra claramente que las personas con ropa civil no eran civiles. Eran combatientes cometiendo perfidia y asesinando civiles desarmados. Con esa evidencia, el contraataque ucraniano se vuelve completamente legal bajo el derecho internacional. En segundo lugar, el dron rastreó a los perpetradores hasta su escondite y permitió que las fuerzas ucranianas los eliminaran. Primero graba, después ataca. Es una victoria táctica, legal e informativa completa, pero la historia no termina en Pokrovsk. De hecho, apenas estaba comenzando. Mientras los drones ucranianos hacían justicia en el campo de batalla, algo mucho más grande estaba sucediendo a miles de kilómetros de distancia. Agentes de inteligencia ucraniana estaban trabajando dentro de la propia Rusia. En Siberia, la región de Kemerovo es dispersa, llena de carbón y líneas ferroviarias. El lugar perfecto para alguien que quiere desaparecer. Incluso hay rumores de que Putin tiene un escondite secreto por allá, en caso de que los drones ucranianos se acerquen demasiado al Kremlin. Una oficina idéntica a esa sin ventanas que usa en todas sus videollamadas. Sí, ya la viste. Y sí, todas las oficinas de Putin no tienen ventanas. No es broma, es por elección, porque en la Gran Rusia, las ventanas son una de las cosas más peligrosas para la élite rusa.
Pero volviendo a Siberia, los oficiales rusos también estaban usando la región para huir de la justicia ucraniana. Pensaban que estaban seguros ahí, pero como dice el dicho, la justicia tiene brazos largos. La inteligencia militar ucraniana, conocida como Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, identificó a un oficial ruso llamado Benyamin Masherin. Él había estado escondido en Siberia durante algún tiempo. Formaba parte de una columna militar que quedó atrapada cerca de Kiev en marzo de 2022. Durante ese periodo, las fuerzas rusas ocuparon varias ciudades alrededor de la capital, Bucha, Irpin, Rostomel. Hubo informes creíbles de tortura, desapariciones forzadas, saqueos y uso indiscriminado de armas en zonas residenciales. Todo eso se considera crimen de guerra. Según la Policía Nacional de Ucrania y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 1,000 cuerpos civiles fueron recuperados en la región de Kiev de ese periodo. Solo en Bucha se encontraron aproximadamente 450. La escala y la naturaleza de estos ataques transformaron Bucha en un símbolo de la crueldad de esta invasión, y Ucrania empezó a impartir su propia justicia para cada soldado involucrado. Masherin fue identificado ya en abril de 2022. Los planes para eliminarlo estaban en marcha desde entonces. Huyó a Siberia pensando que podría esconderse. No lo logró. Hace pocos días, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ucraniana se encargó de él usando un coche bomba. Todo fue grabado y documentado. Se hizo justicia. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esta no es solo una historia de venganza, es una estrategia militar coordinada. Ucrania ha estado realizando operaciones así desde hace un tiempo. Tienen como objetivo a generales rusos, coroneles y oficiales. Y esto está teniendo un impacto desproporcionado en las líneas del frente. ¿La razón? El ejército ruso funciona de arriba hacia abajo, más que cualquier otro ejército moderno. Los ejércitos occidentales entrenan a sargentos para decidir en el campo, mientras Rusia depende de oficiales experimentados. Cuando matas a un coronel ruso, no solo estás eliminando a una persona, estás paralizando a toda una unidad. Es como arrancar el cerebro de un cuerpo. El general estadounidense Ben Hodges lo explicó perfectamente. Estos ataques dirigidos dificultan la coordinación de fuego, la logística y el despliegue masivo. Pero también tienen un impacto psicológico. Esos comandantes, que ordenaron ataques contra objetivos civiles y ejecutaron prisioneros ucranianos, ahora saben que no son intocables. Pueden ser rastreados en casa donde sea que estén. Es exactamente lo que hace el Mossad. Y Ucrania va a seguir haciendo eso. Tanto por motivos prácticos, para degradar la capacidad rusa, como por motivos psicológicos, para que esos tipos sepan que no hay lugar seguro. Ahora, hay una razón por la cual esos criminales de guerra tienen miedo, y es porque Ucrania ha dedicado enormes recursos para rastrear y documentar cada crimen ruso, cada atrocidad. Luego, publican todo para que el mundo lo vea, antes de que la justicia sea, digamos, entregada. Existe un informe de un especialista militar ucraniano que explica esto. Él describe cómo todas las estructuras y agencias del país hacen un trabajo importante que pocas personas conocen. Todos los crímenes cometidos por los rusos contra el pueblo ucraniano son documentados y registrados. Y esto se hace de manera extremadamente minuciosa, porque cada crimen de guerra tiene un nombre. Esto es manejado por el Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Todos los fragmentos de escenas del crimen son cuidadosamente estudiados y sirven como evidencia en los archivos de los casos. Cuando este especialista visitó el búnker subterráneo donde se encontraba una de las unidades, se sorprendió por la magnitud del trabajo que se estaba realizando. Obviamente tienen bases de datos en computadoras, pero el equipo recreó una enorme visualización de la estructura del ejército ruso. Fotografías, nombres, rangos, posiciones, cadena de mando y control. Cada orden criminal tiene un nombre y apellido específicos. Puedes estar seguro de que los ucranianos nunca van a olvidar ni a perdonar.
El departamento presta especial atención a las ejecuciones de prisioneros de guerra y civiles. Muchos piensan que esas cosas las hacen en el ejército ruso por decisión de soldados comunes. No. Esas órdenes están cuidadosamente coordinadas desde arriba, y esas personas en la cima también tienen nombres y cargos. Y no es solo un rumor. Hay pruebas de llamadas de radio interceptadas entre comandantes rusos y soldados en el campo de batalla. Podemos escuchar a los comandantes rusos diciendo exactamente que maten a todos. Eso no es un soldado actuando solo, es una orden directa de un comandante, y fue captada en audio. Hay otra interceptación que muestra ejecuciones de prisioneros de guerra. La Organización de las Naciones Unidas documentó un aumento significativo de denuncias creíbles de ejecuciones de prisioneros de guerra entre septiembre y noviembre de 2024. 19 incidentes separados que involucraron al menos a 62 víctimas individuales. Esto no son casos aislados, es una política sistemática. Hay personas responsables de estos crímenes y Ucrania ya identificó y publicó muchos de sus nombres. Hace 2 semanas, una agencia de inteligencia ucraniana llamada Molfar identificó a algunos de los soldados rusos involucrados en la masacre de Bucha. Primero está Alexander Dosyagayev. Él es uno de los principales comandantes en Bucha, responsable de todos los crímenes. La agencia de inteligencia publicó una foto suya con su familia tomada en Año Nuevo. Después está Artyom Gorodilov. Él está vinculado a más de 40 crímenes en Bucha y hace 2 años fue arrestado en Rusia por cargos de fraude. Estas son las personas que Rusia está sacando de las prisiones y enviando al frente, donde cometen crímenes de guerra. Al volver a Rusia, retoman sus viejos hábitos. La inteligencia ucraniana publicó una foto de su familia, y debajo el crimen que cometió en Bucha. El siguiente es Asatbek Omurbekov. Verlo. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.